Soy Evaristo Campos. Tengo 68 años y jamás imaginé que mi propio yerno tendría el descaro de pedirme que abandonara el hogar que construí con mis propias manos. Lo que este hombre no sabía era que durante 4 décadas me gané la vida como notario público y conocía cada estratagema legal que existe para despojar a alguien de su patrimonio. La lección que terminé dándole fue tan contundente que vino a suplicarme perdón con lágrimas en los ojos. Todo comenzó una mañana de sábado. Yo estaba ocupándome de mis plantas en el jardín, regando los tomates que cultivaba con tanto cariño. Mi hija Patricia había salido temprano llevando a los niños al parque, y Leonardo, mi yerno, se quedó en casa con el pretexto de charlar conmigo. Pero la conversación que tenía preparada distaba mucho de ser amigable. Se acercó con esa sonrisa ensayada que había perfeccionado durante los 6 años que llevaba casado con mi hija. Sus palabras cayeron como piedras. Necesitaba hablar sobre un asunto importante relacionado con la vivienda. Dejé la manguera por un momento y lo miré directamente. ¿Qué asunto podía ser tan urgente? Su respuesta me heló la sangre. Según él, la casa se había quedado pequeña para todos nosotros. Los niños estaban creciendo. Necesitaban más espacio. Y francamente creía que lo mejor sería que yo buscara otro lugar para establecerme. Me quedé paralizado. Me estaba sugiriendo que abandonara mi propio hogar. Leonardo se apresuró a aclarar que no me estaba pidiendo nada. Simplemente me explicaba una realidad. Como él y Patricia eran quienes criaban a los niños, tenía sentido que ellos tuvieran prioridad sobre el espacio disponible. Le recordé algo fundamental. Esta propiedad me pertenecía. Yo la había comprado, pagado cada cuota, y tenía todos los documentos a mi nombre. Su respuesta fue aún más atrevida. Reconocía mi titularidad, pero Patricia era mi única descendiente y eventualmente heredaría todo. ¿No sería más práctico comenzar esa transición ahora mismo? La palabra transición me golpeó como una bofetada. Este individuo estaba hablando de desplazarme como si fuera un inquilino molesto, no el propietario legítimo. Cuando le pregunté hacia dónde esperaba que me mudara, su respuesta fue todavía más insultante. Sugirió que había muchas alternativas. Podría rentar un apartamento más pequeño y fácil de mantener. O quizás considerar una residencia para personas mayores donde tendría compañía de gente de mi edad. Una residencia geriátrica. Mi propio yerno estaba proponiéndome que me recluyera en un asilo para que él pudiera apropiarse de mi patrimonio. Le pregunté si realmente creía que yo abandonaría el hogar que había levantado, con esfuerzo para que ellos se quedaran con todo. Leonardo insistió en que no se trataba de abandono, sino de ser práctico. Según su lógica, a mi edad ya no necesitaba tanto espacio, mientras que ellos conformaban una familia joven con niños que requerían lugar para desarrollarse. Cuando le pregunté si Patricia estaba al tanto de este plan, confirmó que habían discutido extensamente el tema, y ambos concordaban en que era lo mejor para todos. Mi propia hija, mi única hija, estaba de acuerdo con desplazar a su padre. Leonardo intentó suavizar el golpe, llamándolo una reorganización familiar que beneficiaría a todos. La creatividad de este hombre para disfrazar sus verdaderas intenciones era asombrosa. Le hice saber en términos inequívocos que esta casa era mía, que había vivido allí durante 30 años y que no me marcharía porque a él se le había ocurrido que necesitaba más espacio. Pero Leonardo no se rindió fácilmente. Argumentó que yo no podía vivir allí eternamente, que en algún momento tendría que irme de todas formas. ¿No era mejor hacerlo ahora,
mientras todavía tenía energía para organizarme. Su comentario sobre los viejos que no pueden mantener casas grandes me confirmó exactamente lo que pensaba de mí. Para Leonardo, yo no era el dueño de la casa ni el padre de su esposa. Era un anciano estorboso que ocupaba espacio que él codiciaba. Le dije tajantemente que la conversación había terminado. No me iría de mi casa, y si quería seguir viviendo allí, tendría que aceptar esa realidad. Pero Leonardo insistió en que tarde o temprano tendría que comprender que las cosas habían cambiado. Le pregunté qué cosas exactamente habían cambiado. Su respuesta fue reveladora. Habían cambiado las necesidades familiares, las prioridades, y francamente, había cambiado quien realmente sostenía la casa. Cuando le pedí que aclarara ese punto, soltó su argumento más elaborado. Él era quien pagaba la mayoría de los gastos corrientes como luz, gas, teléfono y alimentos. Yo solo pagaba el impuesto predial. Le expliqué algo que aparentemente no había considerado. Pagaba esos gastos porque yo le había permitido vivir en mi propiedad sin cobrarle renta alguna. Si fuera inquilino en cualquier otro lugar, tendría que pagar alquiler, además de todos esos servicios. El hecho era que vivía en una casa valuada en $200,000, y ahora quería expulsarme para quedarse con todo. Leonardo se puso visiblemente nervioso cuando mencioné el valor de la propiedad. Era evidente que había estado calculando exactamente cuánto dinero estaba en juego. Intentó desviar la conversación diciendo que no era cuestión de dinero, sino de practicidad familiar. Le pedí que dejara los eufemismos y dijera la verdad. Quería que me fuera para apropiarse de mi casa sin pagar nada. Lo acorralé con preguntas directas. Si yo me iba, ¿quién se quedaría en la casa? Ellos. ¿Quién pagaría los gastos de mantenimiento? Ellos. ¿Quién sería el dueño legal? Eventualmente Patricia. ¿Cuándo exactamente? Cuando yo ya no la necesitara. ¿Y quién decidiría cuándo ya no la necesitaba? ¿Las circunstancias? ¿O él? Fue entonces cuando decidí revelarle algo crucial. Durante 40 años había trabajado como notario público, ayudando a cientos de familias con problemas de propiedades, herencias y disputas legales. Lo que me estaba proponiendo era exactamente lo que hacen los estafadores inmobiliarios: usar presión psicológica, chantaje emocional y argumentos falsos sobre el bienestar familiar para apropiarse de propiedades ajenas. Leonardo protestó diciendo que él no era un estafador. Le pregunté entonces qué era exactamente. Un yerno que quería expulsar a su suegro de su propia casa. Insistió en que solo intentaba resolver un problema familiar de manera práctica. Le aclaré que el único problema familiar era que él quería algo que no le pertenecía. Argumentó que tarde o temprano la casa sería de Patricia, que era mi única heredera. Le respondí que eso no le daba derecho a desplazarme mientras estuviera vivo. Volvió a insistir en que me estaba sugiriendo opciones que podrían ser mejores para mí. Le pregunté directamente, ¿mejores para mí o mejores para él? No supo responder. Le ordené que saliera de mi jardín y que nunca más volviera a mencionar este tema. Cuando preguntó sobre los problemas de espacio, le sugerí que buscara otra casa donde vivir si el espacio era insuficiente. Indignado me preguntó si lo estaba echando. Le recordé que esta era mi casa y que vivía allí porque yo se lo permitía. Si no le gustaba el arreglo, tenía la libertad de marcharse cuando quisiera. Leonardo se retiró visiblemente molesto, pero yo sabía que esto no había terminado. Durante 4 décadas de trabajo profesional, había presenciado el mismo patrón incontables veces.
Cuando alguien quiere apropiarse de una propiedad ajena, no se rinde después del primer rechazo. Esa misma tarde, cuando Patricia regresó con los niños, noté un cambio inmediato en su actitud. Me abordó con una voz forzadamente casual, mencionando que Leonardo le había contado sobre nuestra conversación. Confirmé que habíamos hablado y que su esposo me había pedido que abandonara mi propia casa. Patricia intentó reformular la situación. Leonardo no me había pedido que me fuera. Solo había sugerido que considerara mudarme a un lugar más apropiado para mi edad. Le pregunté quién decidía que era apropiado para mi edad. Su respuesta fue condescendiente. Tenía 68 años, y esta casa era demasiado grande para una persona sola. Le recordé que no estaba solo, que ellos vivían conmigo. Patricia reconoció ese hecho, pero insistió en que tenían sus propias necesidades. Los niños necesitaban más espacio para estudiar y jugar. Leonardo necesitaba un lugar para trabajar desde casa. Le pregunté qué necesitaba yo. Su respuesta fue reveladora. Yo necesitaba un lugar tranquilo, sin el ruido de los niños, donde pudiera descansar y tener paz. Era increíble cómo Leonardo había logrado convencer a mi propia hija de que expulsarme era en realidad un favor. Le pregunté directamente si realmente creía que yo estaría mejor viviendo en otro lado. Patricia respondió que estaría más cómodo en un lugar diseñado para personas de mi edad, como un complejo de apartamentos para jubilados o una residencia con servicios incluidos. Una residencia geriátrica, según sus propias palabras. Patricia intentó suavizar el término diciendo que no eran asilos, sino lugares agradables donde la gente mayor vive independientemente, pero con apoyo disponible. Le pregunté qué pasaría con esta casa. Su respuesta fue evasiva. Se quedaría en la familia. Cuando presioné más, admitió que Leonardo era parte de la familia. Le hice ver que se estaba dando cuenta de que su esposo me estaba pidiendo abandonar la casa que yo había comprado para dejársela gratis. Patricia negó que fuera así e insistió en que se trataba de una reorganización familiar que beneficiaría a todos. Eran exactamente las mismas palabras que había usado Leonardo. Obviamente habían ensayado esta conversación. Cuando le pregunté quién le había dicho que usara esas palabras específicas, Patricia se puso a la defensiva. Le pregunté directamente cuánto tiempo llevaban planeando desplazarme. Finalmente admitió que hacía meses venían notando que la casa se quedaba pequeña. Meses planeando esto sin decirme nada, hasta tener un plan completo. Le dejé claro que mi futuro lo decidía yo, no ellos. Patricia insistió en que fuera razonable, que no podía vivir eternamente en esta casa. Le pregunté por qué no podía vivir para siempre en mi propia casa. Su respuesta fue vaga. Las cosas cambian, las necesidades cambian. La acorralé con preguntas similares a las que había usado con Leonardo. Si yo me iba, ¿quién se quedaría? Ellos. ¿Quién pagaría los gastos? Ellos. ¿Con qué dinero cubrirían mis gastos de vivienda en el nuevo lugar? Con mi jubilación. ¿Y si mi jubilación no alcanzaba? Tendrían que ver. Le hice notar que me estaba pidiendo usar mi propio dinero para mantenerme en otro lado mientras ellos vivían gratuitamente en mi casa. Patricia negó que fuera así, diciendo que era complicado. Le aclaré que no era complicado en absoluto. Ellos querían mi casa sin pagarla. Cuando mencioné que la propiedad valía $200,000, Patricia se quedó en silencio. Le advertí que le dijera a su esposo que si volvía a hablar de expulsarme, él tendría que irse. Esta era mi propiedad, y yo decidía quién vivía allí. Patricia suplicó que no hiciera esto más difícil. Le pregunté ¿difícil para quién? Para todos, para la familia, respondió. Le recordé que yo también era familia,
y resultaba ser el único miembro que poseía algo. Esa noche hablé por teléfono con mi hermano Artemio, que vivía en otra ciudad. Le expliqué toda la situación: la propuesta de Leonardo, la complicidad de Patricia, los planes de desplazarme para quedarse con la propiedad. Artemio estaba indignado. Me preguntó si Patricia realmente estaba de acuerdo con expulsarme. Le conté que ella lo llamaba una reorganización familiar beneficiosa para todos. Artemio fue directo. ¿Cómo me beneficiaba quedarme sin casa? Según ellos, estaría más tranquilo en un lugar apropiado para mi edad. Mi hermano fue brutalmente honesto. Patricia se estaba dejando manipular para ser cómplice del despojo. Artemio planteó algo que no había considerado. Patricia podría estar motivada por heredar anticipadamente. Si yo me iba, ella obtendría la casa ahora en lugar de esperar hasta mi muerte. Esa observación me impactó profundamente. Me recomendó que hiciera exactamente lo que haría con cualquier otra persona que intentara estafarme: usar mis conocimientos legales para protegerme. Al día siguiente visité a mi antiguo socio, el doctor Villarreal, que ahora tenía su propio estudio jurídico. Le expliqué toda la situación y le expresé mi deseo de asegurarme de que nadie pudiera desplazarme de mi propiedad, ni ahora ni nunca. El doctor Villarreal me tranquilizó. Legalmente nadie podía expulsarme mientras estuviera vivo y fuera el titular. Pero yo estaba preocupado por la presión psicológica, por la posibilidad de que me hicieran la vida imposible para obligarme a irme voluntariamente. Él confirmó que eso constituiría coacción, un delito. Me sugirió varias estrategias de protección: modificar mi testamento, establecer un usufructo vitalicio, crear un fideicomiso. Su recomendación principal fue redactar un testamento muy específico que dejara claras las condiciones bajo las cuales Patricia podría heredar la casa. Las condiciones asegurarían que yo pudiera vivir en la casa hasta mi muerte, sin presiones ni intentos de desalojo. Le pregunté qué pasaría si Patricia no cumplía esas condiciones. La herencia podría ir a otra parte, otras instituciones, otros familiares, organizaciones benéficas. La idea me pareció perfecta. Le pedí que redactáramos ese testamento inmediatamente. Pasamos toda la tarde elaborando un documento muy detallado con condiciones específicas. Primera condición: yo tenía derecho absoluto a vivir en mi casa hasta mi muerte, sin interferencias, presiones o intentos de desalojo por parte de nadie. Segunda condición: si Patricia o su esposo intentaban expulsarme, presionarme o hacerme la vida imposible, automáticamente perderían todos los derechos sobre la propiedad. Tercera condición: si las anteriores no se cumplían, la casa pasaría a una fundación benéfica que yo había seleccionado. Cuarta condición: Patricia solo podría heredar si demostraba respeto hacia mí y me permitía vivir en paz hasta mi muerte natural. Le pedí al doctor Villarreal que entregara una copia del testamento a Patricia y Leonardo inmediatamente. Quería que conocieran exactamente las consecuencias de intentar desplazarme. Al día siguiente, el doctor Villarreal fue a mi casa para entregar formalmente el documento. Patricia lo leyó con creciente sorpresa y se lo pasó a Leonardo, que palideció visiblemente. Leonardo preguntó si era en serio. El doctor Villarreal confirmó que era completamente serio. Yo había decidido proteger mi derecho a vivir en mi casa mediante disposiciones testamentarias muy específicas. Leonardo preguntó qué pasaría si no estaban de acuerdo con estas condiciones. El doctor le explicó que no necesitaban estar de acuerdo o en desacuerdo.
Eran mis disposiciones testamentarias, y yo tenía derecho a dejar mi propiedad bajo las condiciones que considerara apropiadas. Leonardo comprendió. Si intentaban convencerme de mudarme, perderían la herencia completamente. Después de que se fue el doctor Villareal, Leonardo vino a hablar conmigo con una actitud completamente diferente. Preguntó si realmente había hecho un testamento que los desheredaba si intentaban convencerme de mudarme. Confirmé que sí, y que los desheredaba si intentaban expulsarme de mi propia casa. Leonardo preguntó si no me parecía exagerado. Le pregunté si le parecía exagerado intentar expulsar a su suegro de su propia casa. Insistió en que nunca habían intentado echarme. Le recordé sus palabras sobre buscar un lugar más apropiado para mi edad. Argumentó que era una sugerencia para mi bienestar. Le dije que conocía perfectamente la diferencia entre una sugerencia y una extorsión emocional. Usar argumentos sobre el bienestar familiar para presionar a alguien a abandonar su propiedad. Leonardo negó haber querido presionarme. Le pregunté entonces qué quería exactamente. Finalmente admitió la verdad. Quería que considerara las necesidades de toda la familia, incluyendo las suyas propias. Le pregunté cuáles pensaba que eran mis necesidades. Según él, mi necesidad de tranquilidad, paz y no preocuparme por el mantenimiento de una casa grande. Le señalé que mi necesidad de vivir en mi propia casa aparentemente no contaba. Leonardo intentó argumentar que también contaban las necesidades de los niños, de Patricia, las suyas. Le aclaré algo fundamental. Él no tenía necesidades sobre mi casa. Tenía privilegios que yo le otorgaba, específicamente el privilegio de vivir gratuitamente en una propiedad valuada en $200,000. Leonardo guardó silencio. Le expliqué que le había permitido vivir en mi casa porque era el esposo de mi hija y el padre de mis nietos. Pero eso no le daba derechos sobre mi propiedad. Él asintió diciendo que lo entendía. Le pedí que me explicara entonces por qué había intentado expulsarme. Su respuesta fue vacilante. Pensó que sería mejor para todos. Le pregunté directamente, ¿mejor para todos o mejor para él? Admitió que pensó que también sería mejor para mí, que no tendría que preocuparme por mantener una casa tan grande. Le pregunté si realmente creía que para mí sería mejor abandonar mi hogar. Cuando le revelé que mantener esta casa costaba solo $500 mensuales entre impuestos, servicios y mantenimiento básico, y que alquilar una casa similar costaría $1,500 al mes, Leonardo se quedó atónito. Estaba viviendo en una propiedad que le costaría $1,500 rentar, pagando solo $500 de gastos. Estaba ahorrando $1,000 mensuales gracias a mi generosidad, y quería que yo abandonara esa ventaja económica para irme a pagar $600 o más por un apartamento más pequeño. Leonardo admitió que no lo había calculado de esa manera. Le pregunté qué tenía que hacer para que retirara el testamento. Le dije que no retiraría el testamento, pero podría modificarlo. ¿Cómo? Demostrándome que realmente entendía que esta era mi casa y que yo tenía derecho a vivir allí hasta mi muerte. Le expliqué que comportarse como un huésped agradecido significaba reconocer que vivía allí por mi generosidad, no por derecho. Significaba consultarme antes de hacer cambios en la casa. Significaba nunca más sugerir que me fuera. Si hacía todo eso durante suficiente tiempo para convencerme de que era sincero, consideraría modificar algunas cláusulas del testamento. Le aclaré que mi derecho a vivir allí hasta mi muerte no era negociable. Leonardo aceptó esas condiciones y prometió hablar con Patricia para explicarle la situación. Esa noche pude escuchar parte de su conversación. Leonardo le explicó a Patricia que se habían equivocado,
que no podían pedirme que abandonara mi propia casa. Patricia preguntó por qué no, si era una reorganización práctica. Leonardo fue directo. No era una reorganización práctica, sino una apropiación indebida de propiedad ajena. Estaban intentando quedarse con una casa de $200,000 sin pagar nada. Patricia argumentó que la casa sería suya eventualmente cuando yo muriera. Leonardo le señaló la diferencia crucial. Cuando muriera, no ahora. Ella tenía expectativas de herencia futura, no derechos presentes. Él le explicó que yo había cambiado el testamento. Si intentaban expulsarme o presionarme, ella perdería automáticamente la herencia y la casa pasaría a una fundación benéfica. Patricia se quedó en silencio largo rato. Finalmente preguntó qué harían ahora. Leonardo respondió que se comportarían como lo que eran, huéspedes agradecidos en la casa de su padre. Al día siguiente, Patricia vino a hablar conmigo con una actitud completamente transformada. Me dijo que Leonardo le había explicado lo del testamento y que le parecía justo. Le pregunté si realmente pensaba eso o lo decía por conveniencia. Patricia admitió que al principio lo decía por conveniencia, pero después reflexionó y se dio cuenta de que era genuinamente justo. Se había puesto en mi lugar. Si ella tuviera 68 años y sus hijos intentaran expulsarla de su propia casa, estaría furiosa. Le pregunté si antes no se había puesto en mi lugar. Reconoció que no, que había estado pensando solo en ellos, en lo que necesitaban y convenía. Ahora se daba cuenta de que yo también tenía necesidades y derechos. La necesidad de vivir en mi propia casa y el derecho de no ser desplazado por mi propia familia. Le pregunté cómo se sentía al darse cuenta de eso. Patricia dijo que se sentía muy mal, avergonzada de haber sido tan egoísta con su propio padre. Esa conversación me tranquilizó enormemente. Era claro que había comprendido la magnitud de lo que habían planeado. Le aseguré que no estaba enojado con ella, aunque sí decepcionado de que hubiera considerado la posibilidad de expulsarme. Entendía que Leonardo la había convencido. Patricia preguntó si pensaba que Leonardo la había manipulado. Le expliqué que él había tenido una idea y la había convencido de que beneficiaba a toda la familia, cuando en realidad solo los beneficiaba a ellos. Les expliqué que si yo me iba a alquilar otro lugar, toda mi jubilación se consumiría en renta. No podría ahorrar nada para emergencias médicas o gastos inesperados. Patricia admitió que no había pensado en eso, que solo habían considerado los beneficios que obtendrían. Una casa propia sin hipoteca, sin alquiler, con todos los gastos cubiertos por $500 mensuales. Cuando Patricia comprendió que estaban ahorrando $1,000 mensuales viviendo en mi casa, es decir, $12,000 anuales, preguntó cómo podían compensarme por todos esos años. Le dije que no necesitaba compensación, que vivían allí porque yo quería que vivieran allí. Éramos familia. Pero Patricia insistió en que no le parecía justo que ellos se ahorraran tanto dinero mientras yo pagaba todo. Le señalé la diferencia. Ayudar a la familia era algo voluntario. Ser expulsado de tu propia casa era algo forzado. Patricia propuso que empezaran a pagar parte de los gastos para que fuera más justo, para que yo no tuviera que pagar todo. Me sorprendió cuando sugirió pagar la mitad de todo, $250 mensuales. Leonardo había sido quien propuso la idea, diciendo que era vergonzoso que un hombre de 35 años viviera gratuitamente en la casa de sus suegros sin contribuir. Esa tarde, Leonardo vino a formalizar la propuesta y a pedir perdón formalmente. Me pidió disculpas por haber intentado expulsarme.
por haber sido egoísta, por haber manipulado a Patricia. Reconoció que la había convencido de algo incorrecto, usando argumentos que sonaban razonables, pero eran fundamentalmente egoístas. Admitió que esos argumentos estaban diseñados para justificar lo que él quería, no para beneficiar realmente a toda la familia. Lo que realmente quería era tener una casa propia sin pagar hipoteca, la comodidad de vivir en una casa grande sin el costo que eso normalmente implica. Reconoció honestamente que se había dicho a sí mismo que yo estaría bien en otro lado, pero la verdad era que no le importaba tanto como debería haberle importado. Estaba pensando solo en su familia nuclear, Patricia, los niños y él. No me estaba considerando como parte de la familia. Ahora, según sus palabras, me veía como el jefe de la familia, como el dueño de la casa donde tenían el privilegio de vivir. Porque vivir en una casa de $200,000 pagando solo parte de los gastos era un privilegio enorme. Propusieron pagar la mitad de todos los gastos y también contribuir con mejoras y mantenimiento. Acepté que pagaran $250 mensuales de gastos. En cuanto al testamento, permanecería como estaba por el momento. Si durante un año demostraban que realmente habían cambiado, consideraría modificar algunas cláusulas. Mi derecho a vivir allí hasta mi muerte seguía siendo innegociable. Durante los meses siguientes, Leonardo y Patricia cumplieron religiosamente su promesa. Pagaban los 250 mensuales sin falta y contribuían con mejoras. Pintaron habitaciones, arreglaron el techo, mejoraron el jardín. Pero lo más importante era el cambio de actitud. Leonardo dejó de hablar de necesidades de espacio. Patricia dejó de sugerir que estaría más cómodo en otro lado. Ambos me trataban con el respeto debido al dueño de la casa. También comenzaron a consultarme antes de cualquier cambio. Cuando quisieron instalar una piscina para los niños, me preguntaron si me parecía bien. Cuando quisieron cambiar muebles, pidieron mi opinión. Cuando querían invitar personas a cenar, me avisaban anticipadamente. Leonardo me dijo que había cambiado su percepción completamente. Antes se sentía como el dueño de casa tolerando a su suegro. Ahora se sentía como un huésped agradecido con el privilegio de vivir en una casa hermosa. Y eso lo hacía sentir mucho mejor, más honesto consigo mismo, porque antes se mentía diciéndose que tenía derechos sobre la casa. Ahora reconocía que tenía privilegios que yo le otorgaba. 6 meses después de la crisis, mi hermano Artemio vino a visitarnos. No podía creer el cambio de actitud. Leonardo me trataba con gran respeto. Patricia me consultaba todo. Ambos parecían genuinamente agradecidos. Artemio pensaba que era genuino, no actuado. La manera en que hablaban de la casa lo demostraba. Decían la casa del abuelo o la casa de papá. Nunca nuestra casa. Eso mostraba que reconocían quién era realmente el dueño. Un año después de haber hecho el testamento con condiciones, decidí modificar algunas cláusulas como había prometido. Leonardo y Patricia habían demostrado consistentemente que habían aprendido la lección. Modifiqué el testamento para eliminar la cláusula de desheredación automática, pero mantuve todas las protecciones para mi derecho a vivir en la casa. Cuando les informé sobre los cambios, ambos reaccionaron sorprendentemente. Leonardo agradeció la confianza, pero dijo que no era necesario cambiar el testamento porque ya habían entendido la lección. Ya sabían cuál era su lugar en la casa y cuál era el mío. Su lugar era ser huéspedes agradecidos que contribuían al mantenimiento y me trataban con el respeto que merecía como dueño. Patricia agregó que habían aprendido algo importante sobre familia y respeto,
que vivir en familia no significa que todos tienen los mismos derechos sobre todo. Significa que cada uno tiene su lugar y sus responsabilidades. Sus responsabilidades eran tratarme bien, contribuir con los gastos, mantener la propiedad en buen estado y nunca olvidar que vivían allí por generosidad, no por derecho. Hoy, 3 años después de que Leonardo creyera que podía expulsarme de mi propia casa, puedo decir que fue una de las mejores cosas que pudieron pasar. Su intento de manipularme me obligó a defender mis derechos, estableciendo reglas claras para toda la familia. Leonardo aprendió que ser yerno no otorga derechos sobre la propiedad de su suegro. Patricia aprendió que ser hija única no significa poder disponer de la herencia anticipadamente. Los niños aprendieron que la propiedad privada se respeta y que los abuelos merecen consideración especial. Y yo aprendí que a los 68 años todavía tenía la fuerza y la inteligencia necesarias para defender lo que era mío contra cualquiera que intentara quitármelo, incluso mi propia familia. Mi yerno creyó que podía desplazarme usando presión psicológica y argumentos falsos sobre el bienestar familiar, pero se encontró con un notario jubilado que conocía todos los artilugios legales y no se dejaría intimidar por nadie. Al final, no solo no me expulsó, sino que terminó suplicando perdón y comportándose como el huésped agradecido que siempre debió ser. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.